Bien, se piensa que el ser humano encuentra el despertar espiritual en estados de armonía y equilibrio, alcanzando la luz como expresión del conocimiento y como ese punto de calma o de quietud. Sin embargo, desde las tradiciones místicas y metafísicas se entiende que el universo es dual. Está compuesto, como nos dice el Kybalión, de una polaridad que en definitiva no tiene que marcar lo bueno y lo malo, porque estos conceptos tienen estereotipos, sino entender desde la perspectiva del orden y del caos. Y pues debemos entender que para que exista el uno debe coexistir el otro. En este podcast de Poder Interior vamos a hablar en esta ocasión de la noche oscura del alma y la prueba de los elementales, que de alguna manera desafía a entender, como decía el maestro Carl Gustav Jung, que el ser humano no solo se ilumina a través de la luz como esa expresión de conciencia o quizás manejando cuarzos, velas, prendiendo inciensos, sino también confrontando su sombra, que de alguna manera son estos espacios de desarmonía, de tensión, o quizás trayendo al maestro Buda o Siddhartha Gautama, entendiendo que este error se presenta como una manera de mortificar el alma, cuando en realidad debemos entender que no hay errores, sino lecciones y aprendizajes que nos permiten encontrar nuestros puntos de fortaleza y pues seguir aprendiendo en esta peregrinación llamada vida. La noche oscura del alma se entiende como un periodo que todo buscador, que toda persona que intenta este despertar, entra en una profunda crisis emocional y espiritual, pues aquí la persona enfrenta sus sombras más oscuras y pues en muchas de las veces experimenta una sensación de vacío y de desesperanza. Y habíamos indicado que esta noche oscura del alma, que lo han trabajado algunos místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, pues planteaban que desde la perspectiva esotérica se trabaja los cuatro elementos de la naturaleza que tienen una correspondencia directa con prácticas de la vida cotidiana. Así el agua o la prueba del agua está relacionado con la cuestión emocional, con la cuestión de la salud, el aire con los pensamientos, la tierra con la cuestión material o financiera y pues el fuego relacionado con el ímpetu, el impulso y el trabajo. En esta noche oscura del alma se entiende como una etapa crítica del despertar espiritual, en donde muchas veces el buscador tiene un estado de confusión, una pérdida del sentido, porque de alguna manera se está enfrentando a los aspectos más ocultos del ser y no hay nada más complicado en la vida que poder conocerse e interpelarse. Si tendremos que hablar de un propósito de la noche oscura del alma, pues deberíamos entender que es un viaje, una peregrinación, como se plantea en las tradiciones gnósticas y rosacruces, de un viaje hacia el autodescubrimiento y la transformación personal. Como habíamos comentado en otros podcasts, cuando los buscadores iban al oráculo de Delfos, pues en el frontispicio aparecía pues un mensaje que planteaba conócete a ti mismo y así descubrirás los secretos de la naturaleza y del universo.
Si bien es cierto, el origen es un tanto incierto, se pierde en la noche del tiempo, hay quienes plantean que este término proviene de un poema del místico San Juan de la Cruz, que fue un poeta español del siglo XVI. Y a partir de ahí se ha ido desarrollando y pues conectando con las tradiciones cristianas este sentido no solo de autodescubrimiento, de introspección, sino sobre todo de un viaje espiritual que implica una purificación profunda, pero lo más importante que en esta tradición cristiana se lo da a través de esa introspección y oración, es poder lograr la conexión con la fuente, con la divinidad. Esta noche oscura del alma tiene como característica una sensación de abandono y sufrimiento, pero también desde el otro lado de la dualidad, cuando uno ya toma conciencia, se plantea como un espacio de esperanza en donde el sujeto que pasa en estas pruebas va a lograr un estado de transformación espiritual, de mejora y pues recibir todas las bendiciones que nos da el universo. Sin duda que el trabajo en la cuestión del despertar de la conciencia no es una tarea fácil. De hecho, San Juan de la Cruz habla sobre el camino angosto. También se habla del camino del filo de la navaja, que de alguna manera es para valientes, porque las pruebas que se pasa a través de los elementales, pues muchas veces generan mucha confusión, sufrimiento y sobre todo desesperanza. Desde la perspectiva de la mística Santa Teresa de Ávila, la noche oscura del alma pues refleja una experiencia mística de, de peregrinación espiritual y pues en este periodo inicialmente va a haber una sequedad espiritual en donde uno tiene que enfrentar desde la perspectiva de esta santa las tribulaciones, las limitaciones y los pecados. Aunque ya veremos que en la tradición Rosacruz no solo se enfoca en la cuestión de la culpa, sino sobre todo entender que el ser humano tiene impurezas espirituales, imperfecciones del alma, que lo tiene que trabajar para ir mejorando su propia condición. En ese sentido, el camino espiritual de Santa Teresa, cómo lo vivió desde su perspectiva, se entiende como un proceso de transformación en su vida espiritual que incluyó momentos de intensa experiencia mística, pero también de sufrimiento. Para las tradiciones cristianas, esta noche oscura del alma, sin duda tiene que pasar por un proceso de sufrimiento. También a esto se suma un desasosiego, una confusión, una desorientación, sobre todo un estado de angustia, que obviamente expresa la metáfora de la oscuridad o de la tiniebla como la ignorancia, pero también como ese periodo de pruebas. Para poder alcanzar alegóricamente el cielo como estado de conciencia elevada, tenemos que pasar por un proceso de purificación. Como planteamos en las tradiciones rosacruces, desde la alquimia, debemos en ese atanor pues poder cernir todas esas impurezas. Es importante también pues referir desde unas tradiciones que de alguna manera son interpeladas en la razón, como son las pruebas de vida de los iniciados, que son semillas estelares o semillas cósmicas. Desde esta tradición se plantea que en otros planos multidimensionales, como Orión, Andrómeda, Sirius, las Pleiades, existe un consejo galáctico, un consejo de los 13 sabios, que cuando los seres que ya alcanzan estados elevados de conciencia
pues tienen que vivir varias vidas en la Tierra, porque ahí la Tierra es un planeta aprendizaje. Y cuando llegamos acá, en ese contrato de almas, escogemos padres, parejas, familia y sobre todo pruebas que muchas veces nosotros estamos conscientes cuando estamos en estos planos elevados. Debemos atravesar para nuestra purificación del alma, para nuestro crecimiento y evolución interior, y pues eso tiene que ver con la noche oscura del alma. Estas pruebas de los elementos, ampliando, es la tierra que tiene que ver con los recursos económicos, cuando por ejemplo uno pierde, sí, el trabajo que es el asiento de la cuestión material, cuando tiene pérdida de bienes, de herencias, quizás recursos económicos que nos ayudan a entender que obviamente el ser humano no solo se eleva a través de la riqueza material. Hay momentos de esa prueba de la noche oscura del alma que está relacionado con el aire, cuando uno tiene preocupaciones, turbaciones, estados de ansiedad, enfermedades mentales, depresión, problemas de la mente, pero también en la parte del aire tiene que ver con los juicios y con las demandas dentro de la perspectiva legal. En el caso del fuego, que tiene la energía también, y el trabajo tiene que ver cuando uno pierde, pues obviamente la parte de su labor profesional, el mismo trabajo que ya habíamos dicho, y pues nos recuerda esta idea que transitamos en estos dos momentos, en estados de plenitud, de desarrollo profesional, pero también esto puede ser dado la vuelta de manera inmediata, ¿no? Quizás una de las pruebas que han sido más cuestionadas es las del agua, cuando la persona entra en esta noche oscura del alma, y pues el agua tiene que ver con lo emocional. Muchas veces se viven procesos de separación, de viudez, quizás también de divorcio, quizás de las pruebas de infidelidad, que nos recuerda que nosotros hemos venido a esta coordenada material no solo para complementarnos con nuestras parejas, que no son opuestos disgregados, sino son opuestos complementarios, pero el primer y gran verdadero trabajo tiene que ver con el amor a uno mismo, ¿no? Desde la perspectiva Rosacruz, esta noche oscura del alma se da cuando uno va transitando el proceso de probacionismo, luego pasamos a la primera cámara, que es la cámara Nigredo o del Cuervo y de la Tierra, y pues aquí alegóricamente se desarrolla esa noche oscura del alma, que es estado de tiniebla, pero en este sentido estas perturbaciones no tienen como sentido mortificar el alma, sino poder, como ya habíamos dicho, encontrar pues las fortalezas que nos permitan enriquecer. Es importante leer la obra de San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma, que es este poema, que es un referente del misticismo y pues aquí se plantea el camino estrecho, angosto, la contemplación purgativa, las imperfecciones del alma y las imperfecciones espirituales. En Códice Rosa Cruz, pues entendemos desde esta corriente de cristianismo esotérico que esta noche oscura del alma es importante cuando nosotros decidimos pues tocar las puertas del templo a través en un primer momento de las llaves de plata que tiene que ver con el proceso de iniciación, cuando todo esto está siendo apoyado a través del egregor de la orden o del grupo de personas que nos ayudan a impulsar, pero se entienden estas tradiciones que el verdadero templo no es el material, el verdadero templo está dentro del corazón, en la cámara del corazón,
y que en algún momento debemos hallar nuestro maestro interior, es decir, la salida es hacia adentro, el verdadero santuario es interior, la iglesia es interior, pues. Y todo esto solo puede ser entendido no desde la perspectiva de los libros, de los tratados, sino activar el autorrecuerdo, activar la autoobservación, vivir estos procesos complejos de la vida para de alguna manera alcanzar este estado de plenitud, de purificación de estas impurezas. Y ahí es donde alcanzamos dar el paso de las llaves de plata, que son los misterios menores de fuego, a través del apoyo y el acompañamiento de la orden y del egregor, obviamente de los fráteres y sorores, pero luego deberíamos ir trabajando estos misterios mayores de luz, que ya tiene que ver con activar el autorrecuerdo, esta autoobservación que habíamos dicho, y sobre todo encontrar el maestro interno. Como decían las tradiciones sufi, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Pero eso también hay que entender que muchas veces no es un maestro, digamos, terrenal, antropomórfico, sino que los verdaderos maestros son las pruebas del agua, emociones, fuego, trabajo, aire, pensamientos, juicios y tierra, que tiene que ver con la parte material. No olvidemos, para ir cerrando este podcast, que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y que si realmente queremos elevarnos, iluminarnos, y entendiendo que el despertar de la conciencia no solo es hacer posiciones de yoga, y conocer muy bien los mantras, los mudras, sino sobre todo poder aprender de la vida, que es nuestra maestra, pero sobre todo encontrar este maestro que no es, digamos, terrenal, sino que los maestros pueden ser una enfermedad, una separación, una pérdida del recurso económico y material, pero ahí está la Escuela Rosacruz y las herramientas iniciáticas para poder en este sentido de la polaridad hacer ese cambio. Y pues a través de la ataraxia, a través de la paz profunda, de la paz interior, del poder de la manifestación y sobre todo de hacer llamado a la vibración de la abundancia, poder cambiar esta transformación. El despertar de la conciencia, de alguna forma, es poder encontrar el punto medio, el punto de equilibrio, pero sobre todo la paz profunda y la felicidad. Y la felicidad no es otra cosa que podernos sentir bien con nosotros mismos de la manera que podamos vivirla, sea la educación, el arte, la contemplación viva, el poder ayudar a otros, el poder compartir las sacras enseñanzas, entre otros puntos. Bien, aquí hemos terminado este podcast que hemos llamado La Noche Oscura del Alma y las pruebas de los elementales. Que los secretos del sol, la luna y de las estrellas nos sean revelados. Paz profunda y luz.